Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecen hoy? Bien. Bueno, vamos a retomar la clase donde la dejamos ayer. Estábamos hablando de estados financieros y vamos a comenzar a explicar el balance general. Vale, Daniela, gracias. El estado financiero de balance general, que es un estado financiero de carácter general, es decir, público, que hay que presentarlo con cierta periodicidad, presenta los saldos de cada una de las cuentas en una fecha determinada. De forma coloquial, se podría decir que es la foto de una fecha dada de los resultados de la gestión sobre la empresa o sobre un proyecto. Incorpora en cada una de sus cifras la historia de la empresa desde su creación, ya que al presentar los datos de saldo realmente está acumulando la historia de la empresa en cada uno de los rubros presentados. Este balance tiene unos criterios generales de clasificación, en los cuales se dividen pues, los valores, los rubros que se van a ir consignando. Uno de esos criterios son los activos. En los activos se incorpora la medición monetaria de los bienes y derechos resultantes de las decisiones de inversión de un negocio. Entonces, algo que ya debo tener claro es que en los activos puedo hacer una trazabilidad de en qué ha invertido el negocio. Y ahí se suele relacionar todas esas inversiones. Su clasificación obedece al principio de liquidez, entendido este como la capacidad de transformarse en efectivo en el tiempo. Evidentemente, todos los activos poseídos por la empresa tienen como fin último la generación de dinero y de utilidades, pero algunos activos lograrán ese ciclo en un periodo de tiempo menor que otros. Supongamos que nuestra empresa es la universidad. ¿Qué activos tiene la universidad? ¿Quién me puede decir? ¿Y alguien tiene alguna inquietud relacionada con el tema de la liquidez? ¿O todos entendieron qué es liquidez? Pues, profe, la verdad no me queda muy claro. No sé si era como explicarlo. No sé. En últimas, un activo es el dinero o todo lo que pueda convertir en dinero. Y liquidez es la capacidad de volver efectivo un activo. Es decir, los activos más líquidos o el activo más líquido que tiene una empresa es el dinero contante y sonante que tiene en su caja menor, que lo tiene en la mano, ¿sí? Está completamente líquido. El siguiente activo que tiene alta liquidez, pues es el dinero que ya se encuentra en sus cuentas de ahorro, ¿cierto? Pero sigue siendo el efectivo el que tiene más liquidez, porque las cuentas de ahorro también pueden sufrir algún percance que limite ese estado de liquidez. O sea, puede fallar el internet del banco, el sistema, etcétera,
y en algún momento, digamos, no brindar la liquidez que se requiere por alguna razón. Mientras que en el dinero en efectivo, pues sí, usted lo puede usar en cualquier momento. Pero también son activos, si volvemos a lo que les pedí analizar, también son activos de la empresa universidad. Por ejemplo, todos los pupitres que tienen. Los pupitres eventualmente los podría vender y convertirlos en dinero, ¿cierto? Volverlos líquidos. Entonces, cuando decimos que su clasificación obedece al principio de liquidez, lo que estamos diciendo es que la forma en que organizo mis activos en el balance está encaminada a ver con qué facilidad y con qué pertinencia quiero volver líquido cada uno de ellos, cada uno de esos activos. Probablemente a la universidad, si bien los pupitres los puede vender y convertir en efectivo, probablemente su intención no sea esa, ¿cierto? Porque los necesita para la operación del negocio. Entonces, en el balance general, no es un activo que aparezca de manera prioritaria o con los de mayor liquidez, porque no le interesa volverlos líquidos, no le interesa tener el dinero sobre esos activos en el corto plazo. ¿Eso aclara un poco el tema? Señor. Entonces, en el caso de la universidad, los activos son todo, ¿no? Los activos son el dinero que tiene contante y sonante, digamos, en la parte administrativa, en la caja menor, el dinero que tiene en sus cuentas bancarias producto del pago de matrículas o de otros ingresos que tenga la universidad, eh, los edificios, todo el mobiliario y dotación de los edificios, los software que haya desarrollado, es decir, las patentes, el conocimiento, las investigaciones, sus artículos científicos, si de alguna forma los pueden monetizar, cada uno de sus proyectos de grado, porque fíjense que cuando ustedes vayan a hacer su proyecto de grado, les hacen firmar que hay una propiedad compartida con la universidad, que se deja registrada en la biblioteca, etc. Luego, si el día de mañana ustedes descubrieron algo y se puede generar dinero con ese algo, la universidad tiene una partida ahí, ¿no? Y lo podría liquidizar, por decirlo así. ¿Sí? El siguiente criterio de clasificación son los pasivos. Dentro del balance general incorporan todas las deudas y obligaciones que la empresa ha contraído con terceros. En el caso de la empresa se consideran terceros a cualquier persona natural y jurídica diferente de los dueños de la misma. Entonces vamos aclarando por partes. En el activo coloco todo lo que tiene la empresa y en últimas me refleja cuáles han sido mis políticas de inversión. En el pasivo muestro todas las deudas que tiene mi empresa, todas las obligaciones financieras, ¿cierto? Que tiene mi empresa y que ha contraído con terceros. Es decir, que me muestra cuál ha sido las decisiones de financiación de la empresa. Activos, decisiones de inversión. Pasivos, decisiones de financiación. Y en el caso de los pasivos,
¿Quién me puede decir que es una persona natural y una persona jurídica? Que está ahí en el párrafo. ¿Todos saben lo que es una persona natural y una persona jurídica? Si un socio le presta dinero a la empresa, ese dinero no entra dentro de la clasificación de un pasivo. ¿Qué es una persona natural y jurídica? O jurídica, o una persona jurídica. ¿Quién me dice? Pues la jurídica es pues, como la que necesita como un intermediario, un representante legal, ¿no? Para actuar, para... Y la natural pues no necesita como intermediario, se actúa por sí misma, ¿no? ¿Quién me puede decir algo más? ¿O quién me aclara un poco más? La persona jurídica puede ser muchas personas, no necesariamente una sola. Creo que eso no nos aclaró más. Creo que nos confundió un poco más. Regálenme un minuto, voy a abrir la puerta. Pueden ir averiguándolo ahí con Google a ver qué opinan. Ya lo revisamos. Entonces, ¿qué averiguaron? ¿Se alcanzaron a preguntarle a Google o no? Pues también, digamos, otra forma para, otra idea para entenderlo es que la persona natural puede manejar, o bueno, puede trabajar o funcionar con su propio root, pero la persona jurídica pues puede estar formada por una o más personas, o sea, pueden ser naturales o jurídicas también. Entonces, eh, la persona jurídica pues debería estar legalmente constituida. Bueno, les va a facilitar un poco más el tema. Una persona natural es una persona de carne y hueso que camina, habla y demás. Es cada uno de ustedes es una persona natural. ¿Sí? Una persona jurídica es una empresa. Por eso la diferenciación de que unos tienen root y otros, ¿sí? El RUT es el registro único tributario, ¿cierto? Y otros tienen representación legal. Entonces, pues los RUT son para personas de carne y hueso y las otras son para las empresas, lo que estaba comentando Silvia. Básicamente, para no enredarnos, persona natural es una persona real, de carne y hueso. Una persona jurídica es una empresa. Me atropellaron un perrito por acá cerca. Pero bueno. El pasivo, ya una vez entendido esto, entonces fíjense que en el pasivo yo registro tanto deudas con personas
como deudas o obligaciones financieras con empresas. Básicamente lo que está diciendo ahí, ¿cierto? El pasivo se organiza de acuerdo con el grado de exigibilidad de los pagos y o cumplimiento de las obligaciones de la empresa. Aquellos pasivos de mayor grado de exigibilidad deberán presentarse en primer lugar y en la medida que el grado de exigibilidad disminuye se van presentando en el siguiente orden. ¿Qué quiere decir eso? En últimas, pues que esos préstamos que nos hacen los amigos y demás a la hora de un tema comercial son los que tienen el menor grado de exigibilidad, a menos que el amigo sea muy desconfiado y nos haga firmar una letra o algo por el estilo, ¿cierto? Serán a los últimos que les terminen pagando en caso de una dificultad que tenga la empresa, ¿cierto? Porque el objeto de organizarlos de acuerdo al grado de exigibilidad, pues es ese, es ver a quién atienden primero en caso de una dificultad. ¿Cuáles son las deudas que tienen mayor exigibilidad? Pues las que exigen que se ignore alguno de los activos, o sea, que se embargue alguno de los activos, o las que exijan codeudores, ¿cierto? O las que tengan letras, etc. ¿Es esto claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y finalmente, el último criterio de clasificación es el patrimonio. El patrimonio representa los intereses de los dueños. ¿Quiénes son los dueños de una empresa? Pues los accionistas, los socios, o hay otras denominaciones para hablar de dueños. Estos intereses están compuestos básicamente por los aportes que realizaron y posteriormente por todos los derechos residuales que genera la empresa para ellos. En consecuencia de lo anterior, el patrimonio se ordena de mayor a menor permanencia en la empresa. Las deudas con los socios aparecen en la clasificación de patrimonio. Solo que si un socio presta dinero para alguna necesidad de la empresa y obviamente espera que ese dinero se devuelva en el mediano o corto plazo, pues estará ubicado en la parte más baja de la relación de patrimonio del balance, que es donde están los de menor permanencia, ¿cierto? En resumen, la forma en que se organiza un balance es tal y como se presenta la imagen que ustedes están viendo en la diapositiva. Se suele colocar en una columna todos los activos que se organizan de mayor liquidez a menor liquidez, los pasivos de mayor exigibilidad a menor exigibilidad y el patrimonio de mayor permanencia a menor permanencia. ¿Qué puede haber entonces dentro de un activo, patrimonio y pasivo, etcétera? Y dependiendo de la mayor liquidez, ¿cómo los organizo? Entonces, los activos los podemos dividir entre activos no corrientes y activos corrientes. Los activos corrientes son los que tienen mayor liquidez y entre los activos corrientes tenemos los activos no corrientes. Bueno, voy a comenzar por los no corrientes porque ya en los corrientes hacemos una relación a los no corrientes. Entonces, los activos no corrientes son los que tienen menor liquidez. Es decir, me cuesta más trabajo volverlos dinero en efectivo o no me interesa volverlos dinero en efectivo.
Dentro de los activos no corrientes están los inmovilizados intangibles, como por ejemplo son las marcas, las patentes, las investigaciones y desarrollos, ¿sí? Si la empresa hace software, pues el software. Si la empresa tiene artículos científicos que se puedan después monetizar por algo, pues los artículos científicos. También está el inmovilizado material, como es los terrenos, los edificios, las máquinas, ¿cierto? Los equipos, pues especialmente los que no quiero vender, los que los necesito para mi operación. También están las inversiones inmobiliarias, inmuebles que no necesariamente requiero para la actividad típica de la empresa, para la operación, pero que los tengo como una inversión. Y están las inversiones financieras a largo plazo. Entonces, si compro bonos del tesoro del país X para tenerlos ahí y ganar una mayor rentabilidad o cualquier otra inversión que hagan. Dentro de los activos corrientes, que son los que tienen mayor liquidez, es decir, los que puedo convertir más rápidamente en dinero en efectivo, están los activos no corrientes mantenidos para la venta. Es decir, esos terrenos, edificios o maquinarias o marcas o artículos o software que yo ya esté pensando como empresa vender en menos de un año. Todo lo que se llama existencias, también en Colombia a veces escuchamos la palabra lo que tiene en stock, ¿cierto? O lo que tiene en bodega, son estas existencias, como pueden ser las materias primas, los productos en curso o los productos acabados que no ha vendido. Todo lo que tiene como realizable, que también tienen de alguna forma valor, es decir, lo que le deben sus clientes, lo que le deben sus deudores, inversiones financieras temporales. Y lo más líquido de todo, que es lo que tenga en tesorería, es decir, lo que tenga en caja menor, en cuentas bancarias, en inversiones financieras de alta liquidez, que pueda monetizar rápidamente. Dentro de los pasivos, también tengo pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Dentro de los pasivos no corrientes se encuentran los de a mayor largo plazo, como están las provisiones a largo plazo y las deudas a largo plazo. Fíjense que hay una diferenciación, ¿cierto? Provisiones a largo plazo, pues puede ser insumos y demás que me dan mis proveedores a crédito. Y las deudas, pues, obviamente las obligaciones financieras que yo he adquirido con una entidad financiera. Dentro de los pasivos corrientes, puedo encontrar las provisiones a corto plazo, las deudas a corto plazo y los acreedores comerciales y cuentas por pagar. Y finalmente, en el patrimonio, que se organiza de mayor permanencia a menor permanencia, se encuentra el capital que aportó cada uno de los socios, las primas de emisión, las reservas, los resultados de los ejercicios anteriores, que son las utilidades de los ejercicios de los años anteriores, que se han quedado para reinvertirse en el negocio, y los resultados del ejercicio de la vigencia, del año de análisis. ¿Inquietudes hasta acá? Vale. Hablemos entonces del segundo
informe o estado financiero de carácter general. Este se conoce como estado de resultados o también tiene el nombre de estado de pérdidas y ganancias. Hago un paréntesis, ¿alguno de ustedes estudió en un colegio comercial o salió de un colegio comercial? ¿Nadie? ¿Quién sí alce la manita aquí virtualmente en el chat, en la opción de participantes? Ninguno salió de un colegio comercial, de la Nacional de Comercio, por ejemplo. Bueno, si hubieran salido de un colegio comercial ya tendrían una idea con cierto grado de profundidad de lo que estamos hablando. El segundo informe es el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Busca identificar la gestión de la empresa para un periodo específico de tiempo. Por ejemplo, para un año, un semestre, un mes o otros periodos de análisis. Este estado financiero es fundamental, ya que permite establecer la forma en que las actividades fueron llevadas a cabo y además me permite identificar las posibles fuentes de mejora de la gestión empresarial. Eso que está descrito en el segundo párrafo es la razón fundamental por la que estamos hablando de este tema, porque al final esta es una asignatura de gerencia. Ustedes tienen que saber cuáles son las herramientas. Si bien ustedes no van a hacer estos informes, ustedes sí tienen que saberlos leer, ustedes sí tienen que saberlos interpretar para tomar en un futuro decisiones gerenciales y afianzar todas las habilidades gerenciales que ya de alguna forma se han comenzado a ver y seguramente han visto en otras asignaturas. Básicamente, para que ustedes lo tengan presente, el informe de estado de resultados o de pérdidas y ganancias es un informe que va relacionando cómo ha sido la operatividad de la empresa. Por lo tanto, tiene este esquema de el informe a la hora de diagramarse, en donde tiene un componente operacional, en donde yo registro cuáles son mis ingresos operacionales. Entonces, dependiendo del tipo de negocio que yo tenga, puedo tener ingresos por la venta de productos, pero podría tener otros ingresos operacionales, ¿cierto? La gran mayoría de los negocios tienen ventas, ¿cierto? Únicamente, como temas operacionales. Pero a ver, estoy pensando en algún ejemplo. Si ustedes son una empresa constructora privada, es decir, hacen edificios y otros tipos de infraestructura privada, básicamente, sus ingresos operacionales podrían ser la venta de los inmuebles, pero si eventualmente algunos de esos no se venden, también podrían ser los arriendos de los inmuebles. Entonces ya estamos hablando de dos fuentes de ingresos en esa empresa.
Los costos y gastos operacionales se relacionan después. En el caso de la empresa constructora, los costos y gastos operacionales están relacionados con los insumos, la maquinaria, la mano de obra y demás que vale hacer los inmuebles. Si ya después tengo inmuebles y los voy a arrendar, esos costos operacionales podrían ser los arriendos, los servicios públicos de esos inmuebles que no se han vendido. Si sumo los ingresos operacionales y resto los costos y gastos operacionales, me va a quedar mi utilidad operacional. Y esa utilidad operacional ya es un indicador de cómo va mi producción, mi comercialización. Después entra lo no operacional, otros posibles ingresos. Entonces, si tengo inversiones en otro tipo de cosas en mi constructora, irían ahí en otros ingresos. Pero en otros egresos podría colocar gastos no operacionales que tenga. Si a mi utilidad operacional le sumo o los otros ingresos y le resto los otros ingresos, me va a quedar mi utilidad antes de impuestos. Es con ese valor que el gobierno, la DIAN para ser más específico, va a decir, usted tiene que pagar tanto de impuestos. Una vez descontado el impuesto sobre la renta, me va a quedar mi utilidad neta final. Fíjense que este informe no tiene en cuenta cómo he financiado esa operación. No sé si lo he hecho con recursos propios, si tengo el dinero para asumir los costos operacionales o no, o si me he endeudado o no. Solo me coloca números directos propios de la operación, de la realidad de lo que está ocurriendo con la empresa, pero no tiene en cuenta eso. Finalmente, tenemos el informe de flujo de caja. En este informe se busca presentar en forma esquemática los movimientos financieros que afectaron el disponible de la empresa. Es decir, el dinero contante y sonante con el que sí, haga la redundancia, cuenta la empresa. En la actualidad, muchas de las decisiones empresariales se basan en la generación de efectivo por parte de las empresas y los proyectos de inversión. Y en este sentido, este estado financiero cobra mayor importancia. Fíjense que nosotros hacemos nuestro análisis de la viabilidad y de la conveniencia de un negocio sobre el estado de flujo de caja, no sobre el estado de pérdidas y ganancias. Parte de la relevancia del informe de flujo efectivo radica en que presenta en forma agregada la información operacional que ya vimos en el estado de resultados, más todo el tema de financiación. Entonces, en forma agregada la información correspondiente a diferentes tipos de decisiones tomadas en la empresa. Entonces, no solo las decisiones operativas, sino también las decisiones de financiación e inversión. En términos generales, la estructura del balance general, nos estamos devolviendo un poco,
Permite identificar en forma adecuada las decisiones de inversión, o sea, fíjense que en mis activos estamos hablando de inversión, y también las decisiones de financiación, en cómo se comporta la estructura de pasivos y de patrimonio. Si mi balance fuera todo pasivos, cero patrimonio, pues ya sé que todo lo hago con deuda. Mientras que en el estado de resultados se permite identificar decisiones operacionales de la empresa. Lo que hace el estado de flujo de caja es combinar las dos o las tres cosas. Cómo se comporta la inversión, cómo se comporta la financiación y cómo se comporta la operación. Solamente en el estado de flujo de efectivo se permite presentar en forma unificada estas decisiones, adicionándole las decisiones de dividendos y las decisiones relacionadas con los accionistas. Entonces, el flujo de caja suele generarse sumando todos los ingresos operacionales, descontando todos los pagos operacionales, y me queda mi efectivo o flujo de efectivo generado por la operación. A esto después voy a tener en cuenta lo no operacional, como es todas las actividades de inversión que me generen recursos, todos los ingresos por financiación, todas las actividades con los socios, todas las actividades con el Estado. Y me genera el flujo de caja del periodo. Y si a esto le descuento el saldo inicial de caja, me va a quedar el flujo de caja final. ¿Qué interacción hay entre los diferentes informes? Sobre el balance general, como su nombre lo dice, busca balancear la información que se presenta de la empresa. Por lo tanto, los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Todo lo que tiene la empresa tiene que ser producto de o deuda o recursos propios. Ya lo hemos comentado varias veces. Básicamente eso es lo que representa el balance. Todo lo que tengo, ¿cómo lo he adquirido? ¿Con deuda? Con recursos propios. Y también hay una interacción entre lo que es flujo de efectivo, balance general y pérdidas y ganancias o estado de resultados. Cuando yo hago mi estado de resultados y llego al valor de utilidad, esa utilidad suele registrarse en el balance general, en el sector o en la clasificación de patrimonio como resultados del ejercicio o resultados de la vigencia o utilidad del periodo. Hay varios nombres que significan lo mismo. Por otra parte, cuando yo hago el estado financiero del flujo de caja, el flujo de caja libre, que es el disponible que tiene la empresa, alimenta el balance en la clasificación de los activos más líquidos, en un rubro que suele llamarse disponible. La cuenta de efectivo corresponde al estado financiero del flujo de efectivo y la información correspondiente al efectivo incorpora una de las informaciones fundamentales de la empresa, que es cuál es el monto del dinero efectivo disponible y especialmente cómo está siendo utilizados los recursos monetarios de la empresa. Por otro lado, la cuenta utilidad en el patrimonio presenta la información correspondiente a los resultados de la operación del negocio, que corresponde o que sale del informe de estado de resultados. Perdón.
El objetivo fundamental de esta información es establecer la eficiencia en el uso de los recursos de la empresa y evaluar la generación de resultados que posteriormente pueden ser medidos como una rentabilidad. Bueno, acá hay unos ejercicios. Voy a continuar con el tema. Más que esos ejercicios, al finalizar la clase les voy a dejar una pequeña tareita para la siguiente clase, para que volvamos a analizar lo que estamos comentando. Continuando con el tema. Profundicemos un poco entonces en el flujo de caja, ya que es el insumo necesario para la evaluación de los proyectos. Tenemos diferentes tipos de flujos de caja, los descontados, los finitos o a perpetuidad. También existe el flujo de caja libre, el flujo de caja de financiación y el flujo de caja disponible. Ya iremos de alguna forma intentando ver a qué se refiere cada uno de ellos. Obviamente, para poder afianzar esto, tenemos que primero profundizar y entender cuáles son los estados financieros, balance general y estado de resultados, que ya lo comentamos, por eso voy a saltarlo. Acá dice balance general, simplemente registra los saldos de las inversiones que requiere un proyecto, que son los activos, y la manera como estos se han financiado, si es con deuda o con patrimonio. En lo que respecta al balance general, el lado izquierdo simplemente registra los activos de la empresa, que la empresa ha adquirido para realizar sus proyectos de inversión. El lado derecho registra de manera como se han financiado dichos activos, por lo tanto es un registro de financiación de deudas o patrimonio. En el estado de resultados se registra para un periodo de tiempo todos los ingresos, costos y gastos asociados con el giro normal del proyecto o de la empresa. En lo que respecta al estado de pérdidas y ganancias, o también llamado estado de resultados, note que es simplemente un registro de un periodo de tiempo de los ingresos que tengo, o sea, las ventas, menos los costos y gastos en que la empresa incurre para generar dichos ingresos. Dentro de los costos hay quizás un caso particular que por su importancia en la evaluación de proyectos requiere especial interés, y es la depreciación. Entonces, cuando se hace un flujo de caja para un proyecto, aparte de todo lo que ustedes ya de alguna forma han analizado en su proyecto de inversión, que voy a estimar unas ventas, que voy a estimar unos costos de operación o de producción, que voy a estimar cuánto me vale la nómina del personal que va a trabajar en la empresa, que voy a estimar unos gastos fijos, ¿cierto? Que suelen ser los servicios públicos, los seguros, todo el tema de papelería, etcétera. Que tengo que estimar unos impuestos no relacionados con la renta. Entonces, que si tengo inmuebles, pues los impuestos prediales, que si tengo vehículos, los impuestos de los vehículos, que si tengo música y televisión en mi negocio, pues tengo que poner el impuesto de SAICO a Simpro. Que si tengo juegos de azar, pues también los impuestos que me exija Coljuegos. Qué sé yo. O
Se me está quedando alguno por ahí, de los impuestos que no son renta. Todo el tema de industria y comercio, etc. Pero también comienza a incluirse el tema de la depreciación. Depreciación de las inversiones, de los activos que tengo en mi empresa. El concepto de costo de depreciación es en realidad muy sencillo. Simplemente se trata de reconocer que los activos que utiliza un proyecto o un negocio tienen un desgaste o un agotamiento en función de su uso o de su utilización. Entonces todos, imagínense que tienen un computador, el cual utilizan para su proceso cualquiera, para estudiar, en este caso. Debería ya ser claro para todos que con el paso del tiempo y con el uso que se le da al computador, este se va deteriorando o desgastando. En otras palabras, el computador se deprecia con el uso. La depreciación, como costo que se registra en el estado de pérdidas y ganancias o en el estado de resultados, es simplemente un reconocimiento del desgaste que tienen los activos fijos que naturalmente se deprecian con el tiempo en función de su uso. Entonces, en el estado de pérdidas y ganancias, no en el estado de flujo de caja, se relaciona dicha depreciación y esta depreciación se calcula por varios métodos. Pues hay diferentes métodos para calcularlos, como es el método de línea recta, el de suma de dígitos o el de depreciación variable. Dentro de los métodos que acabamos de comentar, el sistema de depreciación de línea recta es el más comúnmente utilizado y es muy sencillo de aplicar. Sencillamente cogemos nuestro valor de compra del activo, se establece un ciclo de vida o un periodo de vida útil de ese activo, se define un valor terminal del activo y se calcula la alícuota por año de la diferencia entre el valor de compra y el valor terminal. Con un ejemplo, imaginemos que una compañía ha invertido en un activo fijo, que es un vehículo cuyo valor de compra fue de 80 millones de pesos. Esa compañía define una vida útil de ese vehículo de 5 años y define un valor terminal del 10% del valor de compra, es decir, de 8 millones de pesos. En otras palabras, va a depreciar 72 millones de pesos, la diferencia entre lo que le costó y el valor terminal que definió. Luego la alicuota o el valor que se va a depreciar en cada uno de esos 5 años, pues es esos 72 millones de pesos dividido entre 5. Cada año va a depreciar contablemente 14 millones 400 en el estado de pérdidas y ganancias o en el estado de resultados, en ese informe específicamente. ¿Cómo van hasta acá? ¿Sí me siguen? ¿O ya los perdí a todos? ¿O hasta acá tiene alguna duda? Pues, profe, ahí vamos, un poquito complejo el tema, pero ahí vamos. Es pesado, yo reconozco que es pesado, pero es algo que vamos a tocar 2 o 3 veces
de diferentes formas. Hoy, sencillamente con lo teórico, en la próxima clase, con lo práctico en función de la tarea que ustedes hagan. Y más adelante lo vamos a poner también en práctica en nuestro proyecto de inversión, en su proyecto de inversión. Vámonos un poquito a lo jurídico en temas de depreciación y demás. Dice, tanto la depreciación como la amortización hacen referencia al desgaste o agotamiento que sufre un activo en la medida que su utilización contribuye con la generación de ingresos para la empresa. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 13 del decreto 2649 del 93, contemplaba la obligación de asociar con los ingresos del periodo cada uno de los costos y gastos en que se incurrió para generar dichos ingresos. De allí que en el caso de los ingresos generados por la utilización de los activos se debe asociar o reconocer el desgaste o agotamiento de los activos con la generación de esos ingresos, puesto que no puede existir un ingreso sin un costo o un gasto. Mire, fíjense que esto tiene mucha lógica a la hora de ustedes hacer su proyecto de inversión. Yo sé que ustedes no están viendo el Excel ni el modelo del proyecto todavía, pero va a ocurrir especialmente para todos los que tienen proyectos relacionados con servicios, que pareciera que los productos no tienen costo. Y no es del todo cierto, ¿cierto? Porque ustedes dicen, yo tengo mis inversiones, o sea, ustedes ya hicieron los APUs de cada uno de sus productos, ¿cierto? Todos ustedes en su proyecto de inversión ya definieron productos y hicieron el análisis de precios unitarios de cada uno de esos productos para ver qué costos tiene cada uno de ellos, ¿cierto? A ver, quiero saber qué tanto me están escuchando. Por favor, todos levanten la manita aquí en participantes, ustedes colocan participantes y en la parte inferior pueden colocar levantar mano. ¿Quiénes siguen conmigo? Profe, a mí no me aparece. Mira, si te vas por acá participantes, aquí en la parte inferior debería decir levantar mano o acá en los tres punticos salir la opción de levantar la mano también. Bueno, bien. Parece que hay quórum todavía, más de la mitad. Bueno, y los que no levantaron las manos, aparte de la compañera que ya no encontró el botoncito, lo tiene por ahí refundido un poco, pero sé que me está poniendo atención. Los demás, bueno. ¿Alguien de los que levantó la mano tiene algún proyecto de inversión del que están desarrollando durante el semestre relacionado con servicios? Por ejemplo, una empresa de consultoría que haga diseños y demás. Asumo que el silencio es no. Bueno, sin embargo, a ese tipo de proyectos puede ocurrirle que aparentemente no hayan costos asociados a cada uno de los productos. Porque en el modelo financiero, por un lado, dije, mis inversiones son estas, y dentro de las inversiones seguramente coloqué equipos, software y demás. Y yo resulta que vendo un diseño estructural, entonces para mi diseño estructural no necesito sino mi cabeza y estar sentado ahí. Obviamente si hay costos asociados, ¿cierto?
y es cuánto tiempo le toma al diseñador estar sentado ahí, pero si se lo pago, por otro lado, está dentro de mi nómina, pues no es propiamente un costo operacional. En su momento a los que se les presentó ese dilema, les decía que fueran asociando esos costos de personal a los productos en vez de colocarlos en la nómina, o sea, que fueran variables, ¿cierto? En función de cuánto se vende la nómina. Eso se podría hacer como colocando unos salarios diferenciales, digamos, por resultados, con un valor básico en la nómina más un valor variable dependiendo de qué tanto tiempo diseña. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque esto que está diciendo el artículo 13, pues está relacionado con esa situación de que muchos presentaban en el estado de pérdidas y ganancias unas ganancias muy altas porque no asociaban ningún costo operacional. Entonces, el Estado llega y dice, no, espera un momento, porque usted sí tiene unos costos operacionales producto de que esos equipos que usted tiene y ese software se va gastando y eventualmente va a tener que comprar nuevamente equipos y software, actualizarse. Entonces, algunos activos por su naturaleza y destinación o por el uso que haga de ellos pueden tener mayor vida útil que otros. Pero en la ley de Colombia ya se ha definido en el artículo 1.2.1.18.4 del decreto 1625 del 2016 que ciertas categorías de activos ya tienen un plazo de vida útil máximo definido, como es para el caso de computadores y de vehículos, 5 años, para el caso de maquinarias y equipos, 10 años, para el caso de edificaciones y construcciones, 20 años. Para el caso de los terrenos no agrícolas, no se define plazo útil de depreciación. Pero si alguno de ustedes tiene en sus proyectos de inversión temas agrícolas, esos terrenos deberían depreciarlos. O sea, si ustedes, por ejemplo, en su proyecto dicen, yo voy a hacer un proyecto de inversión que es un cultivo de aguacate. Entonces, para eso, dentro de mis inversiones, voy a comprar un terreno, X hectáreas, me valen tanto. En ese caso, ese terreno, en ese caso específico, que son terrenos para uso agrícola, en ese caso, el terreno debería depreciarlo. ¿Por qué? ¿Qué creen? Sencillamente porque sobre ese mismo terreno no voy a poder cultivar eternamente aguacate. La tierra va perdiendo sus propiedades y eventualmente no voy a poder cultivarla más. Por lo tanto, tiene un ciclo de vida útil. Mientras que si los terrenos se compran para valorizarlos y en un futuro desarrollarlos, hacer una construcción sobre ellos, pues en ese caso no necesito depreciarlos, nunca van a perder su valor, todo lo contrario, van a ganar valor. No lo voy a contemplar, ese valor ganado no lo voy a contemplar en el modelo financiero, pero en la realidad están ganando valor. Como yo sé que el tema es pesado, ¿cierto? Es complejo y demás, por hoy vamos a dejar hasta acá, para que cuando hablemos de utilidad y liquidez, que es un poquito complejo de entender, a la primera es un poquito complejo de entender, no es muy difícil los conceptos.
pues estén frescos en la próxima clase. Pero sí les dejo una tarea a todos. Es una tarea importante. Necesito que la hagan. Y voy a montar en Moodle, pues, digamos, formalmente la tarea para que ustedes la puedan cargar. Al menos uno por grupo, o sea, es una tarea en grupo, debe cargar los estados financieros de alguna empresa que se relacione con el proyecto de inversión que ustedes quieren hacer. Es decir, si ustedes quieren ser una constructora, pues busquen estados financieros de vigencias pasadas, no tienen que ser recientes, pueden ser de hace 5 años, 10 años, qué sé yo, pero al menos que conozcan los estados financieros de otra empresa constructora, para que ustedes digan o comiencen a analizar, pues qué tipo de rubros se asocian en ese tipo de empresas y qué características se van evidenciando en esos estados financieros de ese tipo de empresas. No, que yo voy a, qué sé yo, hacer algo agrícola, pues igual, busquen una empresa agrícola, unos estados financieros de una empresa agrícola y demás. ¿Entendida la tarea? Sí, sí, señor. Vale. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo sé que todos tienen muchas dudas en este momento, pero como que no sea más que una duda es que no se ha decantado este tema, ¿cierto? Pero si alguien necesita o no le quedó claro algún punto específico, con mucho gusto lo solucionamos de una vez. Vale. Si no hay dudas, pues gracias a todos por su participación. No se les olvide hacer la tarea para la próxima clase. Vamos, la intención es comenzar a analizar esos estados financieros y que ustedes puedan de ahí extraer información valiosa para estructurar su proyecto de inversión. Nos vemos el próximo jueves. Vale, profesor, gracias. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.